Hola, les doy la bienvenida a este análisis detallado y superdidáctico sobre un tema fascinante en la medicina, las lesiones quísticas del hígado. Si miramos hacia atrás, esto solía ser algo que solo se veía en las autopsias, una rareza total. Pero bueno, gracias a los increíbles avances en las imágenes, como las tomografías y ecografías de alta resolución, hoy en día es un diagnóstico sumamente frecuente. Literalmente aparecen como hallazgos incidentales todo el tiempo. Así que nuestro objetivo aquí es desglosar esto al máximo. Vamos a convertir esta patología tan compleja en un recorrido súper claro y estructurado. ¡Arranquemos! Rápidamente, esta es nuestra hoja de ruta clínica. Pasaremos por la anatomía y segmentación, luego los quistes simples y la poliquistosis, seguido por la famosa hidatidosis parasitaria, los quistoadenomas con su riesgo de malignidad, un diagnóstico diferencial clave y cerramos con el tratamiento quirúrgico. Bien, empezamos con el primer punto, anatomía y segmentación hepática. Básicamente la base quirúrgica de todo esto. A ver, para entender de verdad cualquier patología del hígado y cómo atacarla, primero hay que conocer el lienzo en el que trabaja el cirujano. Y ojo, la anatomía hepática no es solo un tema de forma, es profundamente funcional. Aquí entra la famosa segmentación de Quinault. Olvidémonos de la vieja división anatómica por lóbulos. Quinault divide el hígado en 8 segmentos independientes, como si fuera un rompecabezas, basándose en la vena porta y las venas suprahepáticas. ¿Y por qué esto es tan crucial? Bueno, porque permite mapear con una precisión casi matemática dónde está escondida una lesión quística. Así, el equipo quirúrgico puede aislar ese pedacito específico sin arruinar la irrigación ni el drenaje del resto del tejido sano. Digamos que es, sin duda, la piedra angular de la cirugía hepática moderna. Ahora, llevemos esto al quirófano. La ecografía intraoperatoria es una maravilla, porque literalmente vuelve transparente el hígado para el cirujano. O sea, las manos y la visión directa tienen un límite, ¿verdad? Pero colocas un transductor ecográfico directamente sobre el hígado en plena cirugía y detectas tumores o quistes de 2 o 3 milímetros que de otra forma pasarían totalmente desapercibidos. Esto modifica la conducta en el quirófano en muchísimos casos, garantizando que esa resección segmentaria de la que hablábamos sea perfecta. Es un cambio radical para el pronóstico posoperatorio del paciente. Pasamos a nuestro segundo gran bloque, los quistes simples, y la enfermedad poliquística. Estas son las formas no parasitarias. Aquí, el protagonista indiscutido es el quiste simple. ¿Qué son exactamente? Pues son formaciones intrahepáticas congénitas. Básicamente, un pedacito de epitelio biliar que se quedó aislado mientras el cuerpo se desarrollaba en el útero. Están tapizados por un epitelio cuboide simple y por dentro, bueno, tienen un líquido ceroso súper claro, casi como agua cristalina. Y un detalle clave, cero comunicación con la vía biliar. Además, se ven mucho más en mujeres y casi siempre son completamente asintomáticos. El problema empieza cuando crecen demasiado, digamos por encima de los 5 centímetros, y empiezan a empujar y aplastar a las estructuras vecinas. Ahí es cuando recién aparecen las molestias clínicas. Pero cuidado acá, no hay que confundir un quiste simple, por muy gigante que sea, con la enfermedad poliquística hepática. Son mundos totalmente distintos. El quiste simple es un problema local, aislado y no genético. La poliquistosis, en cambio, es una condición difusa y genética, autosómica dominante, ligada al famoso cromosoma 16. Puede invadir todo el hígado con incontables quistes, a menudo presentándose de la mano con problemas renales. Lo más sorprendente desde el punto de vista médico es que, aunque el hígado se vuelva masivo y desplace a otros órganos, su función básica suele mantenerse de manera notable. Y esto es vital para saber cómo manejarlo a largo plazo. Vamos con el tercer tema, que parece sacado de la ciencia ficción. La hidatidosis, el quiste parasitario y todos sus desafíos clínicos. Entramos de lleno al terreno de las infecciones. El quiste hidatídico es provocado, claro, por un parásito. Y le encanta alojarse en el lóbulo derecho, casi siempre en los segmentos 7 y 8 de la clasificación de Quinault que vimos al principio. La biología de esto es increíble. Un quiste hidatídico intacto, con su capa hialina exterior, puede esconderse del sistema inmunológico durante años sin generar ni una sola respuesta. Pero acá está la trampa. Si ese quiste sufre un trauma y se rompe, derramando su contenido, bueno, con que se escape un solo escólex, que es la cabeza del parásito, este puede prenderse en la cavidad abdominal y generar una nueva lesión. Se llama hidatidosis secundaria. De repente, un problema local se transforma en una diseminación gravísima. Y claro, por esa naturaleza expansiva y la presión de los líquidos que tienen dentro, las complicaciones son de terror.
Las más temidas incluyen la ruptura hacia la cavidad peritoneal, que desencadena un abdomen agudo fulminante. Si se abre hacia la vía biliar, provoca ictericia o infecciones peligrosísimas como una colangitis. Y en los quistes que deciden crecer hacia arriba, pueden erosionar el diafragma y hacer un desastre en el tórax. Por esto mismo, los cirujanos tratan a este quiste como si fuera una bomba. Hay que aislarlo y neutralizarlo con extremo cuidado antes de manipularlo, para que no se derrame absolutamente nada. Para que vean de lo que hablo, miren esta colangiografía retrógrada endoscópica. Ahí se ve la vía biliar toda iluminada por el contraste. Y esa estructura irregular que se nota ahí marca el punto exacto donde un quiste hidatídico se rompió y se metió directo a los conductos biliares. O sea, las membranas del parásito pueden migrar y tapar todo por completo. Y en los análisis de sangre, los niveles de bilirrubina y fosfatasa alcalina se van por las nubes. Es una urgencia absoluta que requiere drenaje y limpieza inmediatos para evitar una sepsis generalizada. Bien, pasamos a la sección 4. Los cistoadenomas y su riesgo oculto de malignidad. Dejamos a los parásitos en paz y abordamos una categoría rara pero bravísima. Como advierte la literatura médica textual, la resección quirúrgica total es imperiosa ya que la resección parcial expone a la recidiva y a un cistoadenocarcinoma. El problema central de los cistoadenomas es justamente ese, su naturaleza premaligna. Suelen ser lesiones enormes, de forma lobulada y llenas de tabiques por dentro. Y a diferencia de la agüita transparente de los quistes simples, estos tienen un líquido mucinoso. El peligro inminente es que se transformen en un cáncer agresivo. Así que, ante la más mínima sospecha, realizar solo una resección parcial está absolutamente contraindicado. Hay que hacer una resección anatómica completísima, con márgenes libres de tejido tumoral, para asegurar la vida del paciente. Llegamos al segmento 5, el diagnóstico diferencial. ¿Cómo sabemos qué es qué? Sintetizar estas diferencias es oro puro para la práctica clínica diaria. Las imágenes radiológicas y el tipo de contenido que tienen dictan el diagnóstico final. Por ejemplo, los famosos tabiques internos. Si están presentes, hay que pensar en un cistoadenoma o en una hidatidosis, porque el quiste simple jamás los tiene, es una cavidad única y lisa. Ahora, analizando el líquido, un contenido mucinoso es la gran señal de alarma para el cistoadenoma. Si es líquido ceroso clarito, apunta al quiste simple, pero si sale un contenido tipo cristal de roca o vemos calcificaciones en la pared del quiste, la sospecha es fuertemente de parásito hidatídico. Tener claras estas banderas rojas de malignidad y complicaciones es lo que dicta la urgencia de entrar a operar. Y finalmente, llegamos a la sección 6, las opciones de tratamiento quirúrgico y manejo clínico. Ya con el mapa anatómico y el diagnóstico presuntivo claro, ¿qué hacemos? La ruta de decisión es súper metódica. Todo suele arrancar, casi siempre, con una sorpresa en una ecografía de rutina. Inmediatamente esto exige confirmarlo con una tomografía computada y marcadores serológicos en la sangre, sobre todo para buscar rastros del parásito. Y entonces tomamos el cruce de caminos. Si es chiquito, benigno y no molesta para nada, se opta por vigilarlo tranquilamente. Pero si hay síntomas, un crecimiento veloz o el menor riesgo de malignidad, pasamos a la intervención y se debe elegir la herramienta quirúrgica correcta. El menú de opciones varía muchísimo según la agresividad de la lesión. La punción percutánea para vaciarlo es lo menos invasivo, pero tiene una tasa de recurrencia altísima, porque la fábrica de líquido sigue ahí adentro intacta. Para mejorar esto, se puede inyectar alcohol para quemar ese epitelio, la famosa escleroterapia, que es ambulatoria y bastante útil. Si ya vamos a cirugía, el destechamiento por laparoscopía es genial para los quistes simples superficiales. Pero si estamos frente a un cistoadenoma o un lóbulo destruido, la segmentectomía anatómica es la cura definitiva, se corta de raíz. En el escenario más extremo, para una enfermedad poliquística masiva que causa insuficiencia hepática terminal, el trasplante de hígado termina siendo la única esperanza real. Y esto nos deja con una reflexión final espectacular para cerrar este gran análisis didáctico sobre lesiones quísticas del hígado. Hemos visto cómo la anatomía de Quinault dio el mapa exacto y la imagenología iluminó el camino de los cirujanos. Pero con herramientas genéticas, como buscar marcadores en el cromosoma 16 y con el ultrasonido de precisión milimétrica disponible, nos preguntamos, ¿llegará el momento en que se pueda predecir la evolución de cada lesión y actuar de forma proactiva y personalizada antes de que sea un problema quirúrgico inminente? Es un horizonte verdaderamente fascinante para el futuro de la medicina hepatobiliar. Muchísimas gracias por sumarse a este recorrido. ¡Hasta la próxima!